La fe explicada por Leo J. Truis. ¿Es el hombre un mero accidente biológico? ¿Es el género humano una etapa en un proceso evolutivo ciego y sin sentido? ¿Soy yo una mota insignificante lanzada al ser por el poder creador de un Dios indiferente? ¿Tiene la vida alguna finalidad, algún plan? ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? Son estos los interrogantes que todos nos planteamos alguna vez. La doctrina cristiana es, pues, muy lógica cuando nos propone, como pregunta inicial, ¿quién nos ha creado? A la que sigue inmediatamente esta otra, ¿quién es Dios? La tercera es también básica, ¿para qué nos hizo Dios? Estas y otras muchas preguntas, todas las que se hace el hombre de hoy, se responden en esta magnífica obra de Leo J. Truis. Seguramente debe sus muchas ediciones al hecho de ser un libro accesible y motivador sobre las verdades de la fe católica, que emanan aquí claras y firmes, atractivas y al alcance de todos. Capítulo primero. El fin de la existencia del hombre. ¿Por qué estoy aquí? ¿Es el hombre un mero accidente biológico? ¿Es el género humano una simple etapa en un proceso evolutivo ciego y sin sentido? ¿Es esta vida humana nada más que un destello entre la larga oscuridad que precede a la concepción y la oscuridad eterna que seguirá a la tumba? ¿Soy yo apenas una mota insignificante en el universo lanzada al ser por el poder creador de un Dios indiferente, como la cáscara que se arroja sin pensar por encima del hombro? ¿Tiene la vida alguna finalidad, algún plan, algún propósito? ¿De dónde, en fin, vengo? ¿Y por qué estoy aquí? Estas cuestiones son las que cualquier persona normal se plantea en cuanto alcance la suficiente para pensar con cierta sensatez. La doctrina cristiana es pues sumamente lógica cuando nos propone como pregunta inicial, ¿quién nos ha creado? Pregunta a la que, una vez respondida, sigue inmediatamente esta otra, ¿quién es Dios? Pero por el momento me parece mejor retrasar el extendernos en estas dos preguntas y comenzar más bien con la consideración de una tercera. Es igualmente básica, igualmente urgente y nos ofrece un mejor punto de vista de partida. La pregunta es, ¿para qué nos hizo Dios? Hay dos modos de responder a esta pregunta, según la consideremos desde el punto de vista de Dios o del nuestro. Viéndola desde el punto de vista de Dios, la respuesta es, Dios nos hizo para mostrar su bondad. Dado que Dios es un ser infinitamente perfecto, la principal causa por la que hace algo debe ser una razón infinitamente perfecta. Pero solo hay una cosa con esta característica para hacer algo, y es hacerlo por Dios. Por ello, sería indigno de Dios, contrario a su infinita perfección, si hiciera alguna cosa por una razón inferior a sí mismo. Quizá lo veamos mejor si nos lo aplicamos a nosotros. Aún para nosotros, la mayor y mejor razón para hacer algo es hacerlo por Dios. Si lo hago por otro ser humano, aún algo noble, como alimentar al hambriento, y lo hago especialmente por esa razón, sin referirme a Dios de alguna manera, estoy haciendo una cosa imperfecta. No es una cosa mala, pero sí menos perfecta. Esto sería, así,
aun si lo hiciera por un ángel o por la Santísima Virgen misma, prescindiendo de Dios. No hay motivo mayor para hacer algo que hacerlo por Dios, y esto es cierto tanto para lo que Dios hace como para lo que hacemos nosotros. La primera razón, pues, la gran razón por la que Dios hizo al universo y a nosotros, fue para su propia gloria, para mostrar su poder y bondad infinitos. Su infinito poder se muestra por el hecho de que existimos, su infinita bondad por el hecho de que quiere hacernos partícipes de su amor y felicidad. Y si nos pareciera que Dios es egoísta por hacer las cosas para su propio honor y gloria, es porque no podemos evitar pensarle en términos humanos. Pensamos en Dios como si fuera una criatura igual que nosotros, pero el hecho es que no hay nada o nadie que merezca más ser objeto del pensamiento de Dios o de su amor que Dios mismo. Sin embargo, cuando decimos que Dios creó el universo y a nosotros para su mayor gloria, no queremos decir, por supuesto, que Dios la necesitara de algún modo. La gloria que dan a Dios las obras de su creación, a la que llamamos gloria extrínseca, es algo fuera de Dios que no le añade nada. Es muy parecido al artista que tiene gran talento para la pintura y la mente llena de bellas imágenes. Si el artista pone algunas de ellas sobre un lienzo para que la gente las vea y admire, esto no añade nada al artista mismo, no lo hace mejor o más maravilloso de lo que era. Así Dios nos hizo primordialmente para su honor y gloria. De aquí que nuestra primera respuesta a la pregunta ¿para qué nos hizo Dios? Sea para mostrar su bondad, pero la principal manera de demostrarla se basa en el hecho de habernos creado con un alma espiritual e inmortal, capaz de participar en su propia felicidad. Aún en los asuntos humanos, sentimos que la bondad de una persona se muestra por la generosidad con que comparte su persona y sus posesiones con nosotros. Igualmente, la bondad divina se manifiesta sobre todo por el hecho de hacernos partícipes de su propia felicidad, de hacernos partícipes de sí mismo. Por esa razón, al responder desde nuestro punto de vista a la pregunta ¿para qué nos hizo Dios?, decimos que nos hizo para participar de su eterna felicidad en el cielo. Las dos respuestas son como dos caras de la misma moneda, su anverso y su reverso. La bondad de Dios nos ha hecho partícipes de su felicidad y nuestra participación en su felicidad muestra la bondad de Dios. Bien, ¿y qué es esa felicidad de la que venimos hablando y para la que Dios nos hizo? Como respuesta, comencemos con un ejemplo, el del soldado americano destinado en una base extranjera. Un día, al leer el periódico de su pueblo que le ha enviado su madre, tropieza con la fotografía de una muchacha. El soldado no la conoce, nunca ha oído hablar de ella, pero al mirarla se dice, vaya, me gusta esta chica, querría casarme con ella. La dirección de la muchacha está al pie de la foto y el soldado se decide a escribirle sin demasiadas esperanzas en lo que concierne a que le conteste. Y sin embargo, la respuesta llega. Comienzan una correspondencia regular, intercambian fotografías y se cuentan todas sus cosas. El soldado se enamora más y más cada día de esa muchacha a quien nunca ha visto.
Al fin, el soldado vuelve a casa licenciado. Durante 2 años ha estado cartejeándola a distancia. Su amor hacia ella le ha hecho mejor soldado y mejor hombre. Ha procurado ser la clase de persona que ella querría que fuera. Ha hecho las cosas que ella desearía que hiciera y ha evitado las que le desagradarían si llegaran a conocerlas. Ya es un anhelo ferviente de ella lo que hay en su corazón y está volviendo a casa. Podemos imaginar la felicidad que colmará cada fibra de su ser al descender del tren y tomar al fin a la muchacha en sus brazos. ¡Oh!, exclamará al abrazarla. Si este momento pudiera hacerse eterno, su felicidad es la felicidad del amor logrado, del amor encontrándose en completa posesión de la persona amada. Llamamos a eso la fruición del amor. El muchacho recordará siempre ese instante en que su anhelo fue premiado con el primer encuentro real, como uno de los momentos más felices de su vida en la tierra. Es también el mejor ejemplo que podemos dar sobre la naturaleza de nuestra felicidad en el cielo, penosamente imperfecto, inadecuado en extremo, pero el mejor que hemos podido encontrar, porque la primordial felicidad del cielo consiste exactamente en esto, que poseeremos al Dios infinitamente perfecto y seremos poseídos por Él en una unión tan absoluta y completa que ni siquiera remotamente podemos imaginar su éxtasis. A quien poseeremos no será un ser humano, por maravilloso que sea, será el mismo Dios, con quien nos uniremos de un modo personal y consciente. Dios que es bondad, verdad y belleza infinitas. Dios que lo es todo y cuyo amor infinito puede, como ningún amor humano es capaz de hacer, colmar todos los deseos y anhelos del corazón humano. Conoceremos entonces una felicidad arrebatadora tal que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el vino a la mente del hombre. Según la cita de San Pablo I, Corintios 2,9, y esta felicidad, una vez conseguida, nunca se podrá perder. Pero esto no significa que se prolongue durante horas, meses y años. El tiempo es algo propio del perecedero mundo material. Una vez dejemos esta vida, dejaremos también el tiempo que conocemos. Para nosotros, la eternidad no será una temporada muy larga. La sucesión de momentos que experimentaremos en el cielo, el tipo de duración que los teólogos llaman aeum, no serán ciclos cronometrables en horas y minutos. No habrá sentimientos de espera, ni sensación de monotonía, ni expectación del mañana. Para nosotros, el ahora será lo único que contará. Esto es lo maravilloso del cielo, que nunca se acaba. Estaremos absortos en la posesión del mayor amor que existe, ante el cual el más ardiente de los amores humanos es una pálida sombra, y nuestro éxtasis no estará atado por el pensamiento que un día tendrá que acabar, como ocurre con todas las dichas terrenas. Por supuesto, nadie es absolutamente feliz en esta vida. A veces la gente piensa que lo sería si pudiera alcanzar todo lo que desea, pero cuando lo consiguen, salud, riqueza y fama, una familia cariñosa y amigos leales,
encuentran que aún les falta algo. Todavía no son sinceramente felices. Siempre queda algo que su corazón anhela. Hay personas más sabias que saben que el bienestar material es una fuente de dicha que decepciona. Con frecuencia, los bienes materiales son como agua salada para el sediento, que en vez de satisfacer el ansia de felicidad, la intensifica. Estos sabios han descubierto que no hay felicidad tan honda y permanente como la que brota de una viva fe en Dios y de un activo y fructífero amor de Dios. Pero incluso esos sabios encuentran que su felicidad en esta vida nunca es perfecta, nunca completa. Más aún, son ellos, más que nadie, quienes conocen lo inadecuado de la felicidad de este mundo, y es precisamente por eso, por el hecho de que ningún humano es jamás perfectamente dichoso en esta vida, por lo que encontraremos una de las pruebas de la existencia de la felicidad imperecedera que nos aguarda tras la tumba. Dios, que es infinitamente bueno, no pondría en los corazones humanos este ansia de felicidad perfecta si no hubiera modo de satisfacerla. Dios no tortura con la frustración a las almas que Él ha hecho. Pero incluso si las riquezas materiales o espirituales de esta vida pudieran satisfacer todo anhelo humano, todavía quedaría el conocimiento de que un día la muerte nos lo quitaría todo y nuestra felicidad sería incompleta. En el cielo, por el contrario, no solo seremos felices con la máxima capacidad de nuestro corazón, sino que tendremos además la perfección final de la felicidad al saber que nada nos la podrá arrebatar. Está asegurada para siempre. ¿Qué debo hacer? Me temo que mucha gente ve al cielo como un lugar donde hallarán a los seres queridos difuntos, más que el lugar donde encontrarán a Dios. Es cierto que en el cielo veremos a las personas queridas y que nos alegrará su presencia. Cuando estemos con Dios, estaremos con todos los que con Él están, y nos alegrará saber que nuestros seres queridos están allí, como Dios se alegrará de que estén. Querremos que aquellos que dejamos alcancen el cielo también, como Dios quiere que lo alcancen. Pero el cielo es algo más que una reunión de familia para todos. Dios es quien importa. Es una escuela infinitamente mayor. Será como una audiencia con el Santo Padre. Cada miembro de la familia que visita el Vaticano está contento de que los demás estén allí, pero cuando el Papa entra en la sala de audiencias, es a él principalmente a quien los ojos de todos se dirigen. De modo parecido, nos conoceremos y amaremos todos en el cielo, pero nos concentraremos y amaremos en Dios. Nunca se resaltará bastante que la felicidad del cielo consiste esencialmente en la visión intelectual de Dios, la final y completa posesión de Dios al que hemos deseado y amado débilmente y de lejos. Y si este ha de ser nuestro destino, estar eternamente unidos a Dios por el amor. De ello se desprende que hemos de empezar a amarle aquí en esta vida. Dios no puede llenar lo que ni siquiera existe. Si no hay un principio de amor de Dios en nuestro corazón, aquí sobre la tierra no puede haber la función del amor en la eternidad. Para esto,
nos ha puesto Dios en la tierra para que amándole pongamos los cimientos necesarios para nuestra felicidad en el cielo. En el epígrafe precedente hablamos de un soldado que, estacionado en una base lejana, ve el retrato de una muchacha en un periódico y se enamora de ella. Comienza a escribirle y a su regreso al hogar termina por hacerla suya. Es evidente que si, para empezar, el joven no le hubiera impresionado la fotografía, o si tras pocas cartas hubiera perdido el interés por ella, cesando la correspondencia, aquella muchacha no habría significado nada para él a su regreso. Y aun en el caso de que se encontrara en el andén a la llegada del tren, para él su rostro hubiera sido uno más en la multitud. Su corazón no se sobresaltaría al verla. De igual modo, si no empezamos a amar a Dios en esta vida, no hay modo de unirnos a Él en la eternidad. Para aquel que entra en la eternidad sin amor de Dios en su corazón, el cielo simplemente no existirá. Igual que un hombre sin ojos no podría ver la belleza del mundo que le rodea, un hombre sin amor de Dios no podrá ver a Dios. Entra en la eternidad ciego. No es que Dios diga al pecador impenitente, el pecado no es más que una negativa al amor de Dios. Como tú no me amas, no quiero nada contigo, vete al infierno. El hombre que muere sin amor de Dios, o sea, sin arrepentirse de su pecado, ha hecho su propia elección. Dios está allí, pero él no puede verle, igual que el sol brilla, aunque el ciego no pueda verlo. Es evidente que no podemos amar a quien no conocemos, y esto nos lleva a otro deber que tenemos en esta vida. Tenemos que aprender todo lo que podamos sobre Dios para poder amarle y mantener vivo nuestro amor y hacerle crecer. Volviendo a nuestro imaginario soldado, si ese joven no hubiera visto a la muchacha, está claro que nunca habría llegado a amarla. No podría haberse enamorado de quien ni siquiera había oído hablar, y aun después de ver su fotografía y quedar impresionado por su apariencia, si el joven no le hubiera escrito y por la correspondencia conocido su atractivo, el primer impulso de interés nunca se habría hecho amor ardiente. Por eso estudiamos religión, por eso tenemos clases de catecismo en la escuela y cursos de religión en la enseñanza media y en la superior. Por eso oímos homilias a los domingos y leemos libros y revistas doctrinales. Por eso asistimos a círculos de estudio, seminarios y conferencias. Son parte de lo que podríamos llamar nuestra correspondencia con Dios. Son parte de nuestro esfuerzo por conocerle mejor, para que nuestro amor por Él pueda crecer, desarrollarse y conservarse. Hoy, por descontado, una única piedra de toque para probar nuestro amor por alguien, y es hacer lo que complace a la persona amada, lo que le gustaría que hiciéramos, tomando una vez más el ejemplo de nuestro soldadito. Si a la vez que dice amar a su chica y querer casarse con ella, se dedicara a gastar su tiempo y dinero en prostitutas y borracheras, sería un embustero de primera clase. Su amor no sería sincero si no se tratara de ser la clase de hombre que ella querría que fuese. Parecidamente, hay un solo modo de probar nuestro amor a Dios, y es haciendo lo que Él quiere que hagamos.
siendo la clase de hombre que Él quiere que seamos. El amor de Dios no está en los sentimientos. Amar a Dios no significa que nuestro corazón deba dar saltos cada vez que pensemos en Él. Algunos pueden sentir su amor de Dios de modo emocional, pero esto no es esencial, porque el amor de Dios reside en la voluntad. No es por lo que sentimos sobre Dios, sino por lo que estamos dispuestos a hacer por Él, como probamos nuestro amor a Dios. Y cuanto más hagamos por Dios aquí, tanto mayor será nuestra felicidad en el cielo. Quizá parezca una paradoja afirmar que en el cielo unos serían más felices que otros, cuando antes habíamos dicho que en el cielo todos serán perfectamente felices. Pero no hay contradicción. Aquellos que hayan amado más a Dios en esta vida serán más dichosos al consumarse en ese amor en el cielo. Un hombre que ama a su novia solo un poco será dichoso al casarse con ella, pero otro que la ame más será más dichoso que el primero en la consumación de su amor. De igual modo, al crecer nuestro amor de Dios y nuestra obediencia a su voluntad, crece nuestra capacidad de ser felices en Dios. En consecuencia, aunque es cierto que cada bienaventurado será perfectamente feliz, también es verdad que unos tendrán mayor capacidad de felicidad que otros. Para utilizar un ejemplo antiguo, una botella de 4 y una botella de litro pueden ambas estar llenas, pero la botella de litro contiene más que la de cuarto. O para hacer otra comparación, 6 personas escuchan una sinfonía. Todos están absortos en la música, pero cada uno disfruta en 6 grados distintos que dependerán de su particular conocimiento y apreciación de la música. Es pues todo esto lo que el catecismo quiere decir cuando pregunta: ¿qué debemos hacer para adquirir la felicidad del cielo? A lo que contesta diciendo: para adquirir la felicidad del cielo debemos conocer, amar y servir a Dios en esta vida. Esa palabra del medio, amar, es la palabra clave, lo esencial, pero el amor no se da sin previo conocimiento. Hay que conocer a Dios para poder amarle. Y no es amor verdadero el que no se manifiesta en obras, haciéndolo que el amado quiere, así pues debemos también servir a Dios. Pero antes de dar por concluida nuestra respuesta a la pregunta ¿qué debo hacer?, conviene recordar que Dios no nos deja abandonado a nuestra humana debilidad en este asunto de conocerle, amarle y servirle. La felicidad del cielo es una felicidad intrínsecamente sobrenatural. No es algo a lo que tengamos derecho alguno. Es una felicidad que sobrepasa nuestra naturaleza humana, que es sobrenatural. Aun amando a Dios, nos sería imposible contemplarla en el cielo si no nos diera un poder especial. Este poder especial que Dios da a los bienaventurados, que no forma parte de nuestra naturaleza humana y al que no tenemos derecho, se llama Lumen Gloria. Si no fuera por esta luz de gloria, la felicidad más alta a la que podríamos aspirar sería la natural del limbo. Esta felicidad sería muy parecida a la que goza el santo
en esa vida cuando está en unión cercana y extática con Dios, pero sin llegar a verle. La felicidad del cielo es una felicidad sobrenatural. Para alcanzarla, Dios nos proporciona las ayudas sobrenaturales que llamamos gracias. Si Él nos dejara con solo nuestras fuerzas, nunca conseguiríamos el tipo de amor que nos merecería el cielo. Es una clase especial de amor a la que llamamos caridad y cuya semilla Dios implanta en nuestra voluntad en el bautismo. Mientras cumplamos nuestra parte buscando, aceptando y usando las gracias que Dios nos provee, este amor sobrenatural crece en nosotros y da fruto. El cielo es una recompensa sobrenatural que alcanzamos viviendo vida sobrenatural. Y esta vida sobrenatural es conocer, amar y servir a Dios bajo el impulso de su gracia. Es todo el plan y toda la filosofía de una vida auténticamente cristiana. ¿Quién me enseñará? He aquí una escena que bien podría suceder. El director de una fábrica lleva a uno de sus obreros ante una nueva máquina que acaba de instalarse. Es enorme y complicada. El director dice al trabajador: te nombro encargado de esta máquina. Si haces un buen trabajo con ello, tendrás una bonificación de $5,000 a fin de año. Pero como es una máquina muy cara, si la estropeas, te echo a la calle. Ahí tienes un folleto que te explica la máquina. Y ahora, a trabajar. Un momento, seguramente dirá el obrero. Si esto significa o tener un montón de dinero o estar sin trabajo, necesito algo más que un librillo. Es muy fácil entender mal un libro. Y además, a un libro no se le pueden hacer preguntas. ¿No sería mejor traer a uno de esos que hacen las máquinas? Podría explicármelo todo y asegurarse de lo que he entendido esté bien. Y sería razonable la petición del obrero. Igualmente, cuando se nos dice que toda nuestra tarea en la tierra consiste en conocer, amar y servir a Dios, y de que nuestra felicidad eterna depende de lo bien que lo hagamos, podemos con razón preguntar: ¿quién me va a explicar la manera de hacerlo? ¿Quién me dirá lo que necesito saber? Dios se ha anticipado a nuestra pregunta y la ha respondido. Y Dios no se ha limitado a ponernos un libro en las manos y dejar que nos las apañemos con su interpretación lo mejor que podamos. Dios ha enviado a alguien de la casa central para que nos diga lo que necesitamos saber para decidir nuestro destino. Dios ha enviado nada más que a su propio Hijo en la persona de Jesucristo. Jesús no vino a la tierra con el único fin de morir en una cruz y redimir nuestros pecados. Jesús vino también a enseñar con la palabra y el ejemplo. Vino a enseñarnos las verdades sobre Dios que nos conducen a amarle y a mostrarnos el modo de vida que prueba nuestro amor. Jesús, en la presencia física y visible, se fue al cielo el jueves de la Ascensión. Sin embargo, ideó el modo de quedarse con nosotros como maestro hasta el fin de los tiempos. Con sus 12 apóstoles como núcleo y base, Jesús se modeló un nuevo tipo de cuerpo. Es un cuerpo místico, más que físico, por el que permanece en la tierra. Las células de su cuerpo
Son personas en vez de protoplasma. Su cabeza es Jesús mismo y el alma es el Espíritu Santo. La voz de este cuerpo es la del mismo Cristo, quien nos habla continuamente para enseñarnos y guiarnos. A este cuerpo, el cuerpo místico de Cristo, llamamos Iglesia. ¿Es esto lo que quiere decir el catecismo al preguntar, como nos hemos preguntado nosotros, ¿quién nos enseña a conocer, amar y servir a Dios? Y responder, aprendemos a conocer, amar y servir a Dios por Jesucristo, el Hijo de Dios, quien nos enseña por medio de la Iglesia. Y para que tengamos bien a mano las principales verdades enseñadas por Jesucristo, la Iglesia las ha considerado en una declaración de fe que llamamos Credo de los Apóstoles. Ahí están las verdades fundamentales sobre las que se basa una vida cristiana. El Credo de los Apóstoles es una oración antiquísima que nadie sabe exactamente cuándo se formuló con las palabras actuales. Data de los primeros días de los comienzos del cristianismo. Los apóstoles, después de Pentecostés y antes de comenzar sus viajes misioneros por todo el mundo, formularon con certeza una especie de sumario de las verdades esenciales que Cristo les había confiado. Con él, todos aseguraban de abarcar estas verdades esenciales en su predicación. Serviría también como declaración de fe para los posibles conversos antes de su incorporación al cuerpo místico de Cristo por el bautismo. Así podemos estar bien seguros de que cuando entonamos Creo en Dios Padre Omnipotente, recitamos la misma profesión de fe que los primeros convertidos al cristianismo. Cornelio y Apolo, Aquila, Priscila y los demás tan orgullosamente recitaron y con tanto gozo sellaron con su sangre. Algunas de las verdades del credo de los apóstoles podríamos haberlas hallado bajo unas condiciones ideales nosotros mismos. Tales son, por ejemplo, la existencia de Dios, su omnipotencia, que es creador de los cielos y tierra. Otras las conocemos solo porque Dios nos la ha enseñado, como que Jesucristo es el Hijo de Dios, o que hay tres personas en uno solo. Al conjunto de verdades que Dios nos ha enseñado, algunas asequibles para nosotros y otras fuera del alcance de nuestra razón, se les llama revelación divina, o sea, las verdades reveladas por Dios. Revelar viene de una palabra latina que significa retirar el velo. Dios empezó a retirar el velo sobre sí mismo con las verdades que dio a conocer a nuestro primer padre Adán. En el transcurso de los siglos, Dios siguió retirando el velo poquito a poco. Hizo revelaciones sobre sí mismo y sobre nosotros. A los patriarcas como Noé y Abraham, a Moisés y a los profetas que vinieron tras él como Jesucristo y Daniel. Las verdades reveladas por Dios desde Adán hasta el advenimiento de Cristo se llaman revelación precristiana. Fueron la preparación paulatina para la gran manifestación de la verdad divina que Dios nos daría por su Hijo Jesucristo. A las verdades dadas a conocer ya directamente por nuestro Señor, ya por medio de sus apóstoles, bajo la inspiración del Espíritu Santo, las llamamos revelación cristiana. Por medio de Jesucristo, Dios completó la revelación de sí mismo a la humanidad. Ya nos ha dicho todo lo que necesitamos saber para ir al cielo.
nos ha dicho todo lo que necesitamos saber para cumplir nuestro fin y alcanzar la eterna unión con el mismo Dios. Consecuentemente, tras la muerte del último apóstol San Juan, no hay nuevas verdades que la virtud de la fe exija que creamos. Con el paso de los años, los hombres usarán la inteligencia que Dios le ha dado para examinar, comparar y estudiar las verdades reveladas por Cristo. El depósito de la verdad cristiana, como un capullo que se abre, se irá desplegando ante la meditación y el examen de las grandes mentes de cada generación. Naturalmente, nosotros en el siglo XX comprendemos mucho mejor las enseñanzas de Cristo que los cristianos del siglo I, pero la fe no depende de la plenitud de la comprensión. En lo que concierne a las verdades de fe, nosotros creemos exactamente las mismas verdades que creyeron los primeros cristianos, las verdades que ellos recibieron de Cristo y de sus portavoces, los apóstoles. Cuando el sucesor de Pedro, el Papa, define solamente un dogma, como el de la Asunción, no es porque preste una nueva verdad para ser creída, simplemente nos da pública noticia de que es una verdad que data del tiempo de los apóstoles y que en consecuencia debemos creer. Desde el tiempo de Cristo ha habido muchas veces en que Dios ha hecho revelaciones privadas a determinados santos y otras personas. Estos mensajes se denominan revelaciones privadas. A diferencia de las revelaciones públicas dadas por Jesucristo y sus apóstoles, aquellas solo exigen el asentimiento de los que las reciben. Aun apariciones tan famosas como Lourdes y Fátima o la del Sagrado Corazón de Santa Margarita María no son lo que llamamos materia de fe divina. Si una evidencia clara y cierta nos dice que estas apariciones son auténticas, sería una estupidez dudar de ellas, pero aún negándolas, no incurriríamos en herejía. Estas revelaciones privadas no forman parte del depósito de la fe. Ahora que estamos tratando del tema de la revelación divina, sería bueno indicar el volumen que nos ha guardado muchas de las revelaciones divinas. La Santa Biblia, llamamos a la Biblia la palabra de Dios, porque fue el mismo Dios quien inspiró a los autores de los distintos libros que componen la Biblia. Dios les inspiró a escribir lo que Él quería que se escribiera y nada más. Por su directa acción sobre la mente y voluntad del escritor, sea este Isaías o Ezequiel, Mateo o Lucas, Dios, Espíritu Santo, dictó lo que quería que se escribiera. Fue, por supuesto, un dictado interno y silencioso. El escritor redactaría según su estilo de expresión propio, incluso sin darse cuenta de lo que le movía a consignar las cosas que escribía, incluso sin percatarse de estar escribiendo bajo la influencia de la divina inspiración. Y sin embargo, el Espíritu Santo guiaría cada rasgo de su pluma. Es, pues, evidente que la Biblia no está libre de error, porque la Iglesia haya dicho, tras un examen minucioso, que no hay en ella error. La Biblia está libre de error porque su autor es Dios mismo, siendo el escritor humano un mero instrumento de Dios. El cometido de la Iglesia ha sido decirnos que escritos antiguos son inspirados, conservarlos
e interpretarlos. Sabemos, por cierto, que no todo lo que Jesús enseñó está en la Biblia. Sabemos que muchas de las verdades que constituyen el depósito de la fe se nos dieron por enseñanza oral de los apóstoles y se han transmitido de generación en generación por los obispos, sucesores de los apóstoles. Es lo que llamamos tradición de la Iglesia, las verdades transmitidas a través de los tiempos por la viva voz de Cristo en su Iglesia. En esta doble fuente, la Biblia y la tradición, encontramos la revelación divina completa, todas las verdades que debemos creer.